Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por venir. No, gracias es por un gusto, hacía tiempo. No, de verdad que sí. ¿Cómo ve la situación en este momento del país? Bueno, con preocupación, ¿no? Preocupación fundamentalmente porque la vida diaria y cotidiana de los argentinos cada día es más complicada. En términos generales, independientemente de lo que pase en la superestructura política, uno lo que ve es que a los argentinos todos los días se les complica más la vida, con los aumentos tarifarios, con lo que pasó con la reforma previsional. Los aumentos en los alimentos son cada vez más caros. La inflación, vamos a tener una inflación que ya nadie va a dejar de desconocer, que va a estar más cerca del 25%. Sí, la última encuesta que hizo el Banco Central entre los economistas hablan de 20%. 20%, yo creo que vamos a estar en una inflación más cerca del 25%. Cambiaron las metas de inflación, las metas de inflación lo han superado. Todavía no tenemos la totalidad del impacto que tiene la devaluación que hemos tenido en el mes de enero. Vos fijate, Charlie, que cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, el dólar estaba a 3 pesos. Nosotros, cuando Cristina dejó, el dólar oscilaba entre 9 y 10 pesos. Casi un 300% de aumento en 12 años. Este gobierno en 2 años, 100% de aumento. De 10 pesos a 20 pesos. Rossi, ¿a quién, y si me puede dar un nombre preciso, le gustaría las cosas de la vida ver hoy sentado en el Ministerio de Economía? Digamos, ¿quién sería alguien que dice, si este tipo estuviera acá, ya empezaría a hacer cambios que serían favorables? ¿Sería Kicillof? Un nombre le pido. No, bueno, pero los ministros de Economía responden a las políticas que define el presidente. Pero más o menos, un Pero acá nombre. el problema no es el ministro de Economía, el problema es el modelo que decidió el presidente. El presidente eligió un rumbo que está en su legítimo derecho de elegirlo. Voy a decir, el presidente ganó las elecciones. Lo que yo le critico... Ganó 2 elecciones, la presidencial y la de medio término. Ganó 2 elecciones. Lo que yo le critico al presidente es que ha elegido el peor mundo para llevar adelante su programa económico. Porque el mundo cambió desde el 2008-2009, con la crisis de Lehman Brothers. Y cuando cambió el mundo que tuvimos en la primera década de este siglo, que era un mundo con precio de los commodities hacia el alza y crecimiento económico, ahora tenemos un mundo al revés. Tenemos un mundo con recesión económica y con precio de los commodities hacia la baja. Y tenemos un gobierno que apostó todo al sector externo, al desarrollo del sector exportador, en detrimento del mercado interno. Y entonces, como el desarrollo del sector externo no tracciona lo suficientemente la economía y como deprime fuertemente el mercado interno, tenemos las consecuencias sociales que tenemos hoy. Y estamos en un escenario de economía vulnerable. El endeudamiento de vulnerable desde afuera, digamos, ¿no? Desde afuera y desde adentro, Charlie. Es vulnerable al precio, al tipo de cambio. Es vulnerable a que los exportadores te liquiden las divisas o no, si no tienen la obligación de liquidarlas. Es vulnerable a las LEVAC. 4 tipos en la Argentina se ponen de acuerdo y sacan las LEVAC y le generan un problema. Ahora, Agustín, el gobierno parece tener algo a favor, que es un poco responsabilidad de ustedes, es que aparentemente hoy en la Argentina no hay oposición. Porque tenés años de esto y tenés un recorrido de analista político. La oposición no está peor de lo que estaba la oposición a nosotros en el 2013-2014. Con la diferencia que ahora el peronismo está... Siempre a la oposición le cuesta más ordenarse, siempre el oficialismo parece más ordenado. ¿Cómo no va a parecer ordenado? Tienen el presidente, tienen el gobierno, tienen un liderazgo y demás. Siempre a la oposición le cuesta un poco más. Lo que yo rescato en este último periodo de la oposición, que en todos los espacios políticos, con distintas intensidades, con distintas miradas, empieza a aparecer claramente la decisión de construir un escenario de unidad opositora, que tendrá que seguir detrás de un programa, claramente, que tendrá que ser entre todos aquellos que quieran construir una alternativa al modelo económico y político que encabeza el presidente Macri. Pero lo cierto es que la oposición tiene más tiempo de los que tiene el presidente, porque el presidente tiene que resolver los problemas de la gente. Y lo que está complicado en la vida de en la Argentina es la vida de la gente. Yo me imagino, digo, a ver, trabajador del INTI, trabajador del Posada, trabajador de FANASUL, lo escuchó el presidente cuando el presidente anunció, o un jubilado, anunció un recorte de 1.500 millones de pesos.
1.500 millones de pesos, 0,047. Hablamos de recorte del gasto político, Sí, ¿no? 0,047 del presupuesto. El año pasado el Banco Central pagaba por día 890 millones de pesos de interés en la LEBAC. 2 días de interés del Banco. El gobierno se quedó corto ahí. Pero el ajuste no lo está haciendo el gobierno, lo están pagando los trabajadores, lo están pagando los jubilados, lo están pagando los pensionados. Recuerdo un altísimo ministro del kirchnerismo, no importa quién, que en su momento me dijo, teníamos la decisión de subir las tarifas del transporte, después vino lo de 11 y eso nos frenó. Sí. Quiere decir que había una conciencia de ir regularizando tarifas y servicios que venían muy retrasados. Digamos, ¿usted coincide en la idea de que había que actualizar tarifas y sobre todo que había que recortar el gasto del Estado? Bueno, lo antipático que es, pero estaba... Lo que digo lo siguiente para no engañarnos. Lo que recortaron en subsidios lo pagan en servicio a la deuda. Usted lea el presupuesto que ya es papel pintado, ¿no? el presupuesto, pero en el presupuesto está claro. Lo que baja en servicios económicos, que es donde están los subsidios, es lo que aumentan en servicios financieros, que es el pago de la deuda. O sea que en realidad, desde ese punto de vista, no resolvieron nada. Lo que hicieron fue sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados y los pensionados. De todas maneras, yo creo que si usted me plantea a cualquiera, mire, ustedes tenían las tarifas tan bajas que no alentaban el consumo responsable, puede ser una discusión. Y yo estoy dispuesto a dar ese debate. Pero no tener las tarifas más altas, uno de los países que tiene las tarifas más altas del mundo. Y que el impacto que tiene en el salario básico cada vez es más creciente y cada vez le complica más la vida al conjunto de los argentinos. Porque además no resolvimos nada. Porque ¿dónde están las inversiones con las nuevas tarifas? ¿Dónde están las inversiones de las eléctricas con las nuevas tarifas? ¿Terminaron los cortes de luz? No terminaron los cortes de luz. Administran mucho mejor la comunicación, sí, es cierto. Pero los cortes de luz claramente no administraron. Están ahora por privatizar. La primera gran privatización que va a hacer el gobierno del presidente Macri son con los activos eléctricos. Central Eléctrica. El radicalismo que integra Cambiemos se opone. Que se opone. Central Eléctrica de Sauce Viejo, Central Eléctrica de Timbúes, las acciones de Transener dicen también que están incluidas la idea de privatizar las hidroeléctricas que no se construyeron todavía, las 2 hidroeléctricas del sur, las dos hidroeléctricas del río Santa Cruz. Entonces, la realidad es esa. ¿No? Ahora, Agustín, volvamos a la política. Sí. Se lo menciona como candidato a presidente en el 19. No se ría. Yo lo leí, ¿vos lo leíste? Yo también, sí, claro. Bueno, yo voy a utilizar una frase de Máximo Kirchner que dijo en uno de sus discursos en la Cámara. ¿Ya lo cita Máximo Kirchner? ¿Ya lo cita Máximo Kirchner? Sí, porque tiene una frase muy interesante. Él dice que personalizar despolitiza. Y yo creo que lo peor que puede hacer hoy la oposición es personalizar. Lo que tiene que hacer la oposición es construir un escenario de búsqueda de acuerdo y de búsqueda de consensos para ver si es capaz de construir una alternativa. Y después se verá quiénes son los mejores intérpretes para llevarlo adelante. Hoy el gobernador de Salta dijo, el otro día, perdón, sí. Cristina es pasado, con Cristina no se vuelve. Pepo me dijo el otro día a mí, hay una gran paso y tiene que estar Cristina. Bueno, es mucho más inteligente Pepo, es mucho más realista. A mí me causa mucha risa porque dicen Cristina tiene techo. Y los que dicen que Cristina tiene techo no tienen piso, Charlie. Todos los días sacan menos votos en las elecciones que se presentan. Cristina tiene 37%, es la dirigente política opositora más importante que existe hoy en la... Bueno, también tiene que existe. Una mala imagen y tiene causas judiciales muy complicadas. Ese es otro capítulo, digamos, ¿no? Persecución política judicial por persecución política. Persecución política y judicial por encubrimiento de la AMIA, por la obra pública. Pero sí, pero sí, es lo mismo que sucede con Lula en Brasil. Pero Lula, tenemos presos políticos. Lula da Silva, doble instancia. Le subieron la condena por afanar. No, ¿qué por afanar? No es así. Hay una campaña claramente destinada a perseguir políticamente opositores en la Argentina. El jefe de esa campaña es Mauricio Macri. El partido judicial es el ariete más incisivo de esa campaña. ¿Usted lo recibió a Vudú el otro día? Por supuesto. Lo recibí a Vudú, lo fui a visitar a Carlos Zanini, mañana voy a ir a visitarlo a Julio Devido, a Luis Delía, a Fernando Esteche. Diego. De malo que soy. ¿Y a Milani lo iré a visitar? No fui a visitarlo a Milani. ¿Iría? No. ¿Usted fue su jefe? Yo fui su jefe, sí.
¿Y? ¿Y qué? ¿Está bien? Usted fue ministro de Defensa por la media vida del San Juan también. El tema del San Juan se está complicando, primero porque no sabe nada, después porque aparecen documentos de la Armada que le dan misiones secretas, perseguir submarinos nucleares, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve el tema? Lo que me parece que lo que se necesita es información. El Congreso votó una comisión bicameral de investigadora que nosotros impulsamos que empiece a trabajar rápidamente para saber claramente cuál es la información. Lo cierto es que no tenemos la totalidad de la información y yo como ex ministro de Defensa trato claramente de ver, de tener la totalidad de la información para ver cuáles son cada una de las cuestiones, digamos, ¿no? Porque primero apareció en el pico de la crisis una información distinta entre lo que daba el Ministerio de Defensa y lo que daba la Armada. Ahora aparece información por partes y claramente incompleta. Entonces me parece que lo que necesitan la totalidad de los familiares, por sobre todas las cosas, es tener el conjunto de información, digamos, ¿no? Hoy compartió, creo que algún programa de tele con Alberto Rodríguez. Sí. ¿No? Y después creo que tuiteó una foto en donde se abrazaban y era como bastante cariñosa. Porque él salía del programa de Mauro Viale y yo entraba al programa de Mauro. Bueno, entonces la pregunta es si esa unión opositora podría incluir en una interna a Rodríguez A, y le pregunto, bien concreto, si también podría incluir a Sergio Massa. Yo creo que hay que construir con todos aquellos que se sientan opositores, con todos aquellos que sientan o que tengan la vocación política de construir una alternativa a lo que hoy ofrece el presidente Macri, sin exclusiones. La única exclusión es que parece una verdad de perogrullo. Para construir la unidad opositora hay que ser opositor. No se puede construir la unidad opositora con aquellos que se sienten más cómodos con el oficialismo que con la oposición. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que tenemos que tener el conjunto de los argentinos o el conjunto de los dirigentes políticos opositores de tratar de representar a ese 60% de argentinos que votaron distinto a la opción que le ofrecía el oficialismo. Agustín, fue un gusto. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.